Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, eh, eh, misma pues que no se podría llevar a cabo sin el patrocinio del laboratorio Alfa Sigma. El laboratorio se ha distinguido por dar siempre su apoyo a la investigación y a la difusión de conocimientos. Agradecemos muchísimo su apoyo, laboratorio Alfa Sigma. Y bueno, para esta plática tenemos nosotros el tema, ¿qué hay debajo de las varices? ¿Conoces qué es la hipertensión venosa? El objetivo de esta conferencia es mostrarle la evolución de la enfermedad venosa desde el momento en que la vena está sana hasta que se enferma. Todo esto a través de un mecanismo que se llama hipertensión venosa. Y para esto, bueno, tenemos a nuestro ponente, el doctor Venancio Pérez Damián, entrañable amigo. Él es angiólogo cirujano vascular, egresado del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Es adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Español y es titular del curso de posgrado universitario del Hospital Español ante la UNAM. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y es miembro del Comité Certificador del Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y pues bueno, querido amigo Venancio, es un placer para mí darte la bienvenida y pues que empecemos con esta conferencia, por demás importante. Sabemos que en nuestro país, por estadísticas ya nacionales, existen más de 68% de la población que padece la enfermedad venosa crónica y pues sabemos que muchos la padecen, pero no saben que la tienen. Creo que va a ser un tema bastante interesante para toda nuestra audiencia, el conocer que no todo el dolor de las piernas es debido a un problema circulatorio y hacer diagnósticos diferenciales con todo lo que tú nos vas a platicar. Adelante, Venancio. Así es, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradezco la atención que tengan para con mi persona en dedicarme estos minutos que va a durar la conversación. Verdaderamente me siento muy complacido de que la casa comercial que nos auspicia me haya tomado en cuenta, así como también a todo el comité organizador y el Foro Venoso por permitirme compartir un poco este tema tan interesante y tan apasionante que es un subtema, digámosle así, de lo que le llamamos la insuficiencia venosa crónica. Cuando voy a compartirles mi pantalla para que podamos entrar de lleno a la conversación. Cuando a mí me pidieron y me hicieron el favor de invitarme a participar con este tema, yo me dije a mí mismo, ¿qué hay debajo de las varices? Y yo mismo no me sabía contestar. Y al final dije yo, he de compartir este desconocimiento porque puedo decir que al final del día, cuando me puse a revisar, pues no hay nada abajo de las varices, pues hay tejido celular subcutáneo, hay fascia, hay músculo, hay hueso, pero después viene la segunda pregunta, donde se cuestionan, ¿conocemos la hipertensión venosa? Yo dije, qué interesante. Entonces esto no está debajo de las varices, está dentro de las venas. Y de ahí es que quiero que partamos. O sea, esta es una patología que se encuentra al interior de las estructuras vasculares llamadas venas. De tal suerte que, pues tenemos que empezar por identificar, tal como lo dijo la doctora Enríquez, y que le agradezco mucho la presentación, esta enfermedad causa un alto impacto a los sistemas de salud, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Es una enfermedad que se puede considerar como una pandemia. Entre otras cosas, ¿sí? Causa una pérdida de cientos de miles de pesos por ausencia laboral al año. Y nuestro país no está exento de esto. Hasta 12.5% de la población económicamente activa se jubila en forma anticipada a causa de esta enfermedad, ¿sí? De la enfermedad venosa.
enfermedad venosa crónica, llamada también insuficiencia venosa, llamada también varices, llamada también flebitis, llamada también tromboflebitis. O sea, tiene muchos sinónimos y aquí lo importante de estas pláticas es poder identificar cómo cada enfermedad tiene determinadas características clínicas y cómo hay que referirnos cuando se trata de cada una de ellas. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad venosa, tenemos la úlcera varicosa. En la úlcera varicosa se han invertido grandes cantidades de dinero en su tratamiento. Desafortunadamente, digo tratamiento y no en su curación, porque a veces, como pacientes, llegamos a tener un estilo de vida que nos hace pensar que el que nos duelen las piernas, el que estén cansadas, el que estén calientes, el que se nos echen por la tarde, el que cambien de coloración, el que empiecen a aparecer pequeñas lesiones cutáneas, es como normal. Decir, yo veo que mi padre la padece, pues entonces es algo con lo que yo debo de vivir, ¿sí? Se calcula que 25 a 50% de la población adulta en el mundo puede estar afectado por este síndrome en cualquiera de los estadios, porque no se presenta en una sola etapa, sino que tiene muchas etapas y todas estas son evolutivas. Hay que identificar una cosa que es bien importante, el sistema venoso. El sistema venoso en nuestras piernas se divide en tres grandes territorios: el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo y el sistema que comunica entre ellos o a través de ellos. De tal forma que tenemos entonces un tercer sistema, que es el sistema de las venas perforantes o comunicantes. Si ustedes observan en el esquema del lado derecho, pues podrán darse cuenta que hay una estructura en gris que representa la fascia o las fascias musculares de nuestros miembros inferiores, también los miembros superiores, pero principalmente los miembros inferiores. Ahora, están las venas del sistema superficial, están las venas del sistema profundo, que son de mayor calibre, mayor diámetro y drenan hasta un 70% del retorno venoso. Un 20% se encuentra dentro de las venas del sistema superficial y el resto dentro de las venas comunicantes o venas perforantes, como ustedes lo observan en este esquema. ¿Sí? Estos sistemas, tanto el superficial como el venoso, así como el comunicante, funciona con válvulas venosas que ustedes logran ver aquí, ¿sí? Estas válvulas, que tienen una forma semilunar, permiten que el flujo sea en un solo sentido y en una sola dirección y se dirija al corazón y de ahí pase a través de las cavidades derechas hacia la circulación pulmonar. Cuando la sangre intenta caer o tiene un fenómeno invertido, decimos que existe un fenómeno de reflujo. La forma valvular, la forma de nido de las válvulas hace que este flujo no caiga y se mantenga en esos pequeños segmentos, en esos pequeños segmentos entre una válvula y otra válvula. El sistema venoso profundo, ¿sí?, presenta una serie de fascias que separan el tejido subcutáneo y los músculos. Y estas venas del sistema venoso profundo se encuentran adyacentes y dentro de estos músculos. Principalmente, las venas del sistema venoso profundo son en el abdomen, las venas ilíacas externas, las venas femorales, las venas popliteas, las venas tibiales y las venas peroneas. Y el sistema venoso superficial, principalmente formado por dos grandes troncos venosos, anteriormente llamado el sistema
de la vena safena interna. Actualmente se ha cambiado la nomenclatura y se le conoce como el sistema de la safena mayor y el sistema de la vena safena externa o vena safena menor. Y un juego de venas comunicantes y perforantes que atraviesan las fascias y comunican los dos sistemas entre sí. Es muy importante identificar la anatomía para poder hablar adecuadamente sobre qué territorio entonces está enfermo. De tal forma que ahora ya podemos decir que existe o que puede existir insuficiencia venosa del sistema superficial, insuficiencia venosa del sistema profundo, insuficiencia venosa del sistema de perforantes o comunicantes o una mezcla de ellos. Es muy importante entender esta nomenclatura para hablar con propiedad. Y bien, ahora, ¿cómo se lleva a cabo el retorno venoso? ¿Sí? La dirección del flujo venoso se proyecta desde el sistema superficial hacia el sistema profundo a través de esas venas perforantes. Ojo, venas perforantes, no venas comunicantes, porque puede ser que vaya del sistema superficial al sistema superficial a través de alguna vena que está subcutánea, que nunca atraviesa la fascia, y entonces drena de una vena que pueda tener una mayor capacitancia a otra que tenga menor capacitancia. También hay otro fenómeno bien interesante, que es el cual utiliza también el retorno venoso, y este tiene que ver con un flujo bajo impulsado por las arterias. Y esto en la especialidad lo conocemos los que ya tenemos algunos años andados y los que somos de la vieja escuela, el bis a tergo. Es esa presión que ejerce la arteria todavía en el territorio venoso, pero que no es capaz por sí solo de llevar a cabo el retorno a los grandes troncos venosos. A eso se le conoce como bis a tergo. Otros factores que también contribuyen al retorno venoso es la presión negativa en la cavidad torácica durante la inspiración, gracias a la contracción de esa gran estructura que separa el tronco del abdomen y es el músculo diafragma. ¿Sí? Esta presión negativa actúa como bomba e impulsa el flujo de sangre. Y aquí entramos en una parte que es bien interesante, que es la hemodinamia venosa, la hemodinamia del flujo venoso. Existen fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Las fuerzas centrífugas impiden el adecuado retorno venoso. ¿Cuáles son esas? Simplemente la fuerza de la gravedad, el mecanismo de pujo cuando estamos defecando, el embarazo por la presión que ejerce el útero grávido sobre el piso de la pelvis, donde se ubican las venas ilíacas hipogástricas que van a permitir el retorno de la sangre. De tal forma que ustedes han observado a esas señoras embarazadas con grandes abdómenes que por ahí del cuarto, quinto mes de gestación empiezan a tener como manifestación clínica muy común edema bilateral. ¿Sí? Esto está dado justamente por el efecto mecánico que ejerce el útero sobre el piso de la pelvis. También la compresión extrínseca tiene que ver. Esto está en relación a la utilización de dispositivos como fajas, ropa muy apretada, vendas, ¿sí? Otras fuerzas centrífugas, que causan también dificultad de retorno venoso es la tos, con esto pues todas las enfermedades obstructivas crónicas, el enfisema, la bronquitis, y otra causa cardíaca, la insuficiencia cardíaca derecha. Pero también, como todo, existen fuerzas que favorecen y fuerzas que no lo favorecen. En este caso, las fuerzas centrípetas que favorecen el retorno venoso
es la posición de reposo en el decúbito, el latido cardíaco mismo, la respiración, la marcha, gracias al efecto mecánico que ejerce el andar y la compresión de la almohadilla o esponja plantar. Y el más importante de todos, la bomba muscular de la pantorrilla. El mecanismo de contracción y relajación de las masas musculares va a hacer que la sangre pase de un pequeño segmento venoso a través de la válvula a otro y vaya escalando en forma ascendente hasta llegar al tronco propiamente. Y bien, decíamos que la bomba plantar funciona así. Al pisar, exprimimos literalmente los sinusoides venosos de la planta del pie para que la sangre llegue a la pantorrilla. Al llegar a la pantorrilla, los músculos sóleos y gemelos impulsan la sangre hacia arriba. Cuando estos se relajan, permiten, ¿sí?, la apertura apertura de la válvula la compresión del músculo hace que estas válvulas se abran y la sangre regrese. Las venas perforantes, ojo con esto, solo permiten el flujo del sistema venoso superficial al profundo. Bien, esta diapositiva es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en ella se describe cómo la presión venosa en el pie aumenta o se mantiene en diferentes condiciones. Cuando uno está acostado, la presión venosa es más o menos la misma en la vena cava, en las extremidades hasta el pie, y está entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Cuando estamos de pie, pero estamos estáticos, esa presión llega a ser tan alta como 90 a 100 milímetros de mercurio. Vean la gran diferencia. Y sobre todo cuando caminamos, la contracción, relajación de las fuerzas musculares, la compresión de la almohadilla plantar, la respiración, hace que esa presión baje entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Aquí nace todo el problema. Cuando se rompe este equilibrio es cuando se va a presentar la enfermedad venosa. El tiempo de recuperación entre una presión y otra, es decir, entre estar en decúbito, ponerse de pie y caminar, puede tardar de 20 a 40 segundos. Por eso es tan importante la actividad física y por eso simplemente es importante que una de las recomendaciones que nosotros le demos a nuestros pacientes es caminar. Caminar o simplemente, como yo se los digo siempre en el consultorio, estar haciendo una actividad como si estuviesen con las piernas inquietas, como si estuviesen tocando la batería. Eso, simplemente eso, modifica la presión venosa y hace que el retorno venoso se mejore. Entonces aquí ya podemos hablar de qué es la hipertensión venosa, ¿sí? Es justamente el incremento de la presión dentro de estos pequeños segmentos de venas, los cuales, cuando están las válvulas sanas, tienen cierto grado de competencia que permiten contener esa presión. Pero cuando este fenómeno se desequilibra, cuando hay lesión de las venas, como ustedes lo pueden ver en el esquema, ¿sí? En este esquema se ve cómo la vena ha perdido todo tono venoso, las paredes se encuentran debilitadas, las válvulas se encuentran parcialmente abiertas, entonces la sangre presenta un fenómeno de reflujo, de regreso y causa más dilatación del segmento que está inmediatamente por abajo de esa válvula enferma. Entendámoslo así, es como el efecto dominó. Una vena que tiene dilatación, tortuosidad, pérdida del tono venoso, lesión de las cúspides valvulares, va a causar daño al segmento que se encuentre inmediatamente por abajo, tal cual una ficha de dominó formadas delante de otra va a tirar a la que sigue si ejercemos un mecanismo físico, ¿sí?
Entonces, el reflujo venoso a partir de la falla en el cierre de las válvulas es el primer paso que predispone a la génesis de la hipertensión venosa. Entonces, todo esto se resume en lo que hablamos anteriormente, en el incremento de la presión en los miembros inferiores cuando se está estático o cuando se está en marcha. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen para que estos fenómenos de hipertensión se puedan dar? Bueno, pues entre los más comunes está el embarazo, el sexo femenino, la edad, la estatura misma por sí sola puede ser un factor de riesgo, el sobrepeso, factores genéticos y las actividades que actualmente se han vuelto de uso muy común, como es el estar sentados, ¿no? Y bien, existe hasta un 90% de posibilidades de que aquellos pacientes que tienen un padre y una madre con enfermedad varicosa desarrollen dicha enfermedad. La relación de la enfermedad en cuanto a hombres-mujeres, pues está predominantemente más afectando a las mujeres. A ellas es el embarazo, los cambios hormonales y a veces el tipo de actividad. La actividad me refiero a que pasan mucho tiempo de pie en la cocina, de pie lavando, sentadas haciendo actividades dentro de la casa. El grupo que con más frecuencia se afecta, el grupo de edad, es aquel grupo entre los 30 y 60 años. Y cómo no, pues los pacientes con sobrepeso también se encuentran con un mayor riesgo. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, el embarazo pues es un factor de riesgo más cuantos más hijos se tienen. Y aquí intervienen tres mecanismos muy importantes, ya los comentamos. Los cambios hormonales que provocan disminución del tono venoso, el incremento de la volemia y el aumento de la presión intraabdominal que altera el retorno venoso. La raza, algunas revisiones, bueno, pues demuestran que la frecuencia es mayor en países nórdicos y los centroeuropeos. Y en gente blanca también, y en gente de color y asiáticos, la enfermedad se ve con menor frecuencia. La alimentación y los hábitos intestinales también tienen mucho que ver. El consumo de fibra, de abundantes líquidos, favorece una mejor dinámica intestinal y con esto menos cuadros de constipación que disminuyen en un momento, que causen la constipación, aumento de la presión intraabdominal al estar pujando en el momento de la defecación. El trabajo, como ya lo mencionamos, aumenta la incidencia en aquel grupo de gente que permanece mayor tiempo de pie. Y una causa secundaria, pues es la trombosis venosa, ya que induce un proceso de cicatrización y fibrosis al interior de las venas, causando daño a la estructura de las válvulas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos ahora que las venas varicosas son un problema clínico muy importante y no solamente un fenómeno cosmético con el cual hay que vivir. ¿Sí? Entonces, las venas varicosas por sí solas pueden causar insuficiencia venosa crónica e hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa conduce a un amplio espectro de manifestaciones clínicas de diferentes tipos. Bien, entonces la manifestación clínica más común es la formación de varices, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque se altera la bomba venosa en los plexos plantares, porque está afectada el mecanismo que ayuda al retorno venoso también, que es la articulación peroneo-astragaleana. Los plexos gemelares, la columna de sangre se vuelve insuficiente. ¿Por qué razón? Pues porque también vean cómo se puede, en qué momento regresar la sangre en estas venas con ese grado de tortuosidad. Cuando ustedes tengan la oportunidad de explorar un paciente, simplemente tocando con la palma de la mano estos territorios,
ustedes van a notar cómo están con una temperatura distinta, cómo la temperatura está aumentada. Y esto es nada más por estasis venosa, por daño a la pared de la vena y disfunción de las válvulas que se encuentran dentro de la vena. Tenemos dos tipos de hipertensión venosa. La hipertensión venosa primaria o idiopática, que esta está dada por alteraciones congénitas o hereditarias, no las vamos a mencionar por ahora, pero hay muchas, y la secundaria, que está dada por trombosis venosa profunda, que es la causa más frecuente. Bien, dentro de la fisiopatología, pues tenemos que el daño con destrucción o disfunción valvular es un fenómeno continuo, es un fenómeno dinámico, no es un fenómeno estático. Este daño o destrucción destrucción y disfunción valvular conduce a reflujo valvular, aumento de la presión venosa, transmisión de la hipertensión venosa a la microcirculación, manifestaciones clínicas a este nivel locales, ¿sí? O sistémicas, extravasación de moléculas y eritrocitos y lesión inflamatoria. Esta fisiopatología, todas estas fases son dinámicas y no se detienen nunca y son progresivas y siempre dejan una secuela. Si los estados de hipertensión venosa se perpetúan, la adhesión celular mediada por integrina se hace irreversible, con lo que se produce lisis del endotelio, daño de la pared interior del vaso, disfunción valvular. ¿Sí? Y el daño endotelial provocará más adelante migración de macrófagos al espacio intersticial, generación de radicales libres que al interactuar con el intersticio provocan lesiones tróficas. ¿Sí? ¿Cómo se va a presentar clínicamente esta enfermedad? Pues desde lesiones a veces poco visibles, como las telangiectasias, ¿sí? Que son confluencia de vénulas intradérmicas cuya característica es que son pequeñas y su diámetro debe ser menor de 1 milímetro. También pueden presentarse venas reticulares. Estas son dilataciones de un color azul, son venas subdérmicas y lo más común es que midan entre 1 y 3 milímetros de diámetro. Ya las venas varicosas, pues ustedes lo deben de haber visto muchas veces, son venas subcutáneas, dilatadas, tortuosas, arrosariadas, que cuando el paciente está de pie pueden medir más de 3 milímetros, ¿sí? Y hay otras que son las coronas flebectásicas. Esta principalmente se observa a nivel de la cara interna de la pierna, en el malleolo interno, ¿sí? Y son numerosos vasitos intradérmicos que se encuentran ahí en el tobillo y que forman como una corona, por eso se le llama corona flebectásica. Hay ocasiones en las cuales se presenta edema. Este está dado por un incremento en el volumen, por aumento de volumen en la piel, ¿sí? Y el tejido celular subcutáneo, y este está ocasionado por la acumulación de líquido. La pigmentación, que es muy común en los casos crónicos, ¿sí? Y es lo que da la coloración parda en los tobillos, y esto está dada por la extravasación de lo que le llamamos hemosiderina, que es parte de lo que le da la coloración roja a la sangre. Hay veces que podemos encontrar eczema, que es una dermatitis eritematosa que progresa con calor y erupciones cutáneas. La lipodermatoesclerosis ya es una lesión más crónica y más severa y se caracteriza por inflamación y fibrosis crónica de la piel y el tejido celular subcutáneo. Hay otra entidad que es la atrofia blanca, son aquellas pequeñas placas blanquecinas que aparecen predominantemente a la altura del tobillo, en la cara interna de la piel. Esto traduce lesiones de la piel que se han aperturado y se han cerrado con el tiempo. Y la entidad más evidente es la úlcera venosa. Esta úlcera es una pérdida de la continuidad de la piel con mayor frecuencia a nivel del tobillo. Ya hablaremos en otras sesiones cómo diferenciar cada una de estas manifestaciones. No es sencillo, pero en la medida que lo estamos viendo nos podemos ir familiarizando. Aquí hay algunas imágenes. En esta imagen ustedes podrán ver, estas son venas varicosas, les llamamos atípicas ya que no están en los
en el territorio de la safena mayor o la safena menor. Esto se encuentra justamente a nivel de la rodilla, sin estar con una vena que comunique a la safena menor, ¿sí? Esta puede estar dada por una vena perforante o una vena comunicante y puede ser que venga de la cara interna del muslo. Aquí hay otras pequeñas venitas, estas se les llaman telangiectasias, ¿sí? Esta es la corona flebectásica, vean la característica que les comentaba, y en esta otra, pues es una mezcla de todo un poco, algunas venas varicosas pequeñas, algunas venas azuladas, algunas telangiectasias, algunas varículas. Todas estas son manifestaciones ya de la enfermedad establecida. Aquí hay algunas, son de las que yo hablaba, son las pequeñas venas menores a 1 milímetro. Estas son la manifestación clínica más temprana de la enfermedad venosa, de modo que en este momento todavía podemos ofrecerle a los pacientes un tratamiento que no sea propiamente quirúrgico, la utilización de aparatos de compresión, mejorar las condiciones de los hábitos de la marcha, medias, ¿sí? Vean aquí en el tobillo también otra corona flebectásica con algunas telangiectasias, y aquí lo que hablábamos del eczema, ¿no? Vean cómo hay aquí una pierna con enfermedad venosa crónica, con un trasudado, parecen placas mieleséricas. Aquí se observan pequeñas lesiones eritematosas, muy pruriginosas, a veces pueden causar inclusive mucha comezón, ¿sí? Tenemos otras lesiones un poco ya más severas. Vean, aquí ya hay algo de atrofia blanca en estas partes. Hay algunas venas, algunas úlceras varicosas ya en estadio cerrado. Aquí también. Y en esta, pues obviamente, vemos cómo hay cambios crónicos en relación a insuficiencia venosa, una úlcera venosa activa con datos de sangrado, cambios tróficos. Aquí se ve algo de dermatitis ocre, se ve como la piel está muy, muy lastimada, vean aquí en el tobillo. Esto es uno de los estadios más avanzados de la enfermedad, desgraciadamente. Y no es nada raro encontrar gente joven con esta enfermedad, gente con sobrepeso, señoras de 40, 50 años con embarazos múltiples. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas clínicos que vamos a encontrar? Principalmente en ya etapas un poco más avanzado, dolor, piernas cansadas, piernas pesadas, piernas inquietas, piernas que arden, pacientes que se quejan de calambres nocturnos, ¿sí? Son dentro de las manifestaciones clínicas como las más frecuentes, pero no son las únicas. Y desgraciadamente, si no hacemos una adecuada exploración clínica, un adecuado interrogatorio, interpretación de los antecedentes familiares, del tipo de actividad que realizan nuestros pacientes, de los antecedentes personales y de los síntomas, no vamos a poder integrar un diagnóstico preciso y no vamos a poder ofrecer un tratamiento que resuelva esta enfermedad. De modo que, si nosotros no podemos identificar, no tenemos la capacidad de resolver esto, lo que sí tenemos que saber es identificar y evitar que un paciente pueda llegar a estos grados de severidad. Simplemente se pudo haber prevenido mejorando las condiciones de la marcha, usando calcetines de compresión, descansar con las piernas elevadas, lubricación, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo. Entonces, todo esto, ¿sí?, forma parte de una entidad sindromática llamada insuficiencia venosa crónica. Agradezco su atención y voy a cerrar la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Venancio, por su participación. Y bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Existe alguna forma de renovar las válvulas o refortalecer su condición de vida? Un tratamiento médico como tal no existe, no hay un medicamento inyectado o tomado que pueda volver a la normalidad las válvulas. Existen algunos tratamientos quirúrgicos en los cuales sí se puede intentar mejorar la condición de la válvula, pero en la experiencia son tratamientos no sencillos, tratamientos caros y no han demostrado ser
totalmente efectivos. Mientras no se quiten los factores de riesgo que condicionaron el daño a la válvula, no tiene sentido someter a un paciente a un riesgo quirúrgico para tratar de resolver una válvula, porque la mayor parte de las veces no está dado por daño en una válvula, sino en muchas válvulas. Ujú. Sí, es importante mencionar eso. Efectivamente, en las piernas existen muchísimas válvulas, en ambas piernas. Ya en el abdomen, definitivamente en la cava no tenemos. A veces algunos pacientes presentan en la vena ilíaca una válvula. Y en ambas piernas, tanto en el sistema venoso superficial, profundo, como en el de las perforantes, existen válvulas. Entonces, dependiendo del sitio donde exista el daño valvular, también va a ser la repercusión hemodinámica del resto de la circulación. No es lo mismo tener un daño en una válvula pequeña del sistema superficial que tenerla en todo el sistema venoso profundo, que es el más importante en cuestión del volumen venoso, ¿no? Del manejo de la circulación. Hay otra pregunta que dice aquí, ¿qué problema puede causar una trombosis? Yo creo que, doctor Venancio, estará usted de acuerdo en que el principal daño que causa es que las válvulas quedan involucradas. Sí, yo creo que más bien la pregunta sería, ¿qué causa la trombosis? Porque digamos que la trombosis es como una entidad secundaria a lo que conocemos como la insuficiencia venosa. Entonces, completamente de acuerdo, doctor Enríquez. Si hemos tenido ya un paciente con trombosis venosa de una extremidad, vamos a hablar de trombosis venosa profunda, quiero entender, si tenemos ya daño en una extremidad, pues lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente presente una retrombosis, ya que esto causaría mayor daño a otras venas que probablemente no fueran involucradas en el primer evento, o en su defecto a la pierna contralateral. Así es. Y bueno, tomar en cuenta que en un segmento donde existe un coágulo, la válvula definitivamente deja de trabajar. Queda involucrada tanto dentro del proceso inflamatorio como después en la fibrosis o cicatrización, ¿no? Que lleva finalmente a que este coágulo pues haga una fibrosis en esa zona, la válvula deje de trabajar y por ende siempre va a haber reflujo en esa zona, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese es uno de los problemas que la trombosis venosa profunda causa, y de hecho hay un problema que se llaman varices secundarias, como usted lo mencionó, Venancio, el doctor Venancio, y son secundarias a un proceso de trombosis venosa, una secuela postrombótica. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿los niveles de colesterol, triglicéridos, qué tanto favorecen el daño valvular? En realidad se ha estudiado, pero no se ha encontrado que sea como una causa directa de afección al sistema venoso. Más bien entra como una condicionante de enfermedad arterial periférica, aunque pues muchas personas le atribuyen que el colesterol, triglicéridos, en general la dislipidemia, puede afectar el sistema venoso. La verdad es que en la práctica no es como funciona. Así es, se asocia a lo que conocemos como ateroesclerosis, ¿no? La presencia de placas que son generadas tanto por el depósito de colesterol, triglicéridos en la pared arterial y que disminuyen su luz. Y esto hace que generen problemas que se llaman isquemias. No llega el flujo adecuado arterial y entonces las células de esa zona, de esa área, no se nutren, no se oxigenan y pues vienen problemas serios. A lo mejor haciendo una comparación con el corazón, corazón que se tapan las arterias, pues nos da un infarto. En las Claro. piernas, cuando no llega la sangre, pues nos va a dar una necrosis de ese tejido, ¿no? Y muchas veces de aquí nace ese punto, doctora, que, en el cual uno asocia, dice, bueno, mi paciente tiene una lesión cutánea en la piel, pero tiene colesterol y triglicéridos altos. Lo más probable es que ese paciente tenga una úlcera, como usted lo menciona, de naturaleza isquémica, más que de etiología venosa. Así es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Y también es muy importante que todos los pacientes que presentan dolor en las piernas tengamos nosotros la capacidad de ubicar por, si es por enfermedad venosa, ¿sí? Por hipertensión venosa, y descartar que sea por otras patologías como neuropatía periférica, como un problema a nivel musculoesquelético, que también es muy, muy frecuente. Tengo Claro. otra pregunta aquí, doctor, que pues creo que va a ser un poquito difícil porque no se trata de un medicamento desde mi punto de vista, es todo una serie de
medidas y situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Dice, ¿cuál es el tratamiento medicamentoso cuando ya está instalada la úlcera activa? Bien, como usted lo dijo, lo primero que tenemos que hacer es categorizar qué tipo de lesión es la que presenta el paciente. Cuando nosotros ya logramos identificar que verdaderamente se trata de una úlcera de etiología venosa, ya avanzamos un poco. Y no hay un medicamento único que pueda resolver esta entidad. Hay que hacer un análisis muy completo, muy integral del caso en particular. A veces nos da por administrar medicamentos de uso tópico, medicamentos por la vía oral, inyecciones a través del tejido celular. En realidad no es un tratamiento único, es un tratamiento muy complejo. Hay que evaluar la condición de la úlcera, si es seca, si está húmeda, si está sangrante, si está infectada, de tal suerte que necesitamos entonces, desde que llegue el paciente, identificar en qué territorio, porque muchas veces es muy común que las úlceras venosas aparezcan en determinadas partes de la pierna, a diferencia de las úlceras arteriales. Si es una úlcera venosa, lo más probable es que sí tengamos, después de utilizar una cantidad enorme de fármacos, vendajes, alginatos, apósitos, cremas, pomadas, pastas, sí logremos el cierre de esa úlcera. Pero si esa úlcera tiene una etiología arterial, así podemos ponerle cantidad de cosas, no vamos a conseguir ese cierre nunca. De modo que el cierre de la úlcera de etiología venosa es muy complejo, aunque puede ser a veces más sencillo que el cierre de una úlcera de etiología arterial. Sí, y definitivamente, bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta en las úlceras venosas es que mientras no tratemos de disminuir esa hipertensión venosa, la úlcera va a continuar. Es Es muy correcto. importante que nuestra audiencia tome en cuenta que las maneras de disminuir esa hipertensión venosa simplemente ayuda mucho, por ejemplo, el elevar la pierna, el evitar que nuestros pacientes estén con las piernas hacia abajo sin moverlas, ¿sí? Porque eso conduce a edema principalmente, a congestión venosa y conduce a hipertensión venosa que finalmente va a provocar la apertura de esa úlcera. Y si no hay control de esa hipertensión venosa por medio de qué? De vendajes, de corregir la postura, pues esto va a ser cuestión de nunca acabar, como dice usted, aunque le pongamos los mejores apósitos, las mejores pomadas, los mejores polvos, esto no va a funcionar si no disminuimos o controlamos la hipertensión venosa a través de la postura y del vendaje. Correcto. Después tenemos aquí una pregunta de la doctora Rosario Minuti. Dice, ¿y la escleroterapia en qué etapa está indicada y qué tanto mejora? Ok. La escleroterapia está indicada en muchas etapas. De hecho, hay en etapas en las cuales ya hay insuficiencia venosa más severa, con varices, con disfunción de todo el territorio de la safena mayor, y hay gente que hace esclerosis de toda la safena mayor, y estamos hablando de una etapa ya avanzada, y se hace esclerosis en etapas muy tempranas con finalidades meramente cosméticas, de modo que la esclerosis sí está indicada, se ha utilizado, si hay cierta experiencia en el país, hay muchos especialistas que la practican. Yo no soy partidario del manejo de la esclerosis del territorio de la safena porque he tenido un par de casos con malos resultados. Yo prefiero o cirugía convencional o cirugía de las nuevas, con las nuevas técnicas endoablativas, pero se puede utilizar la escleroterapia en todos los estadios de la enfermedad y si se persigue con finalidades cosméticas, pues nada más hay que estar seguro que el paciente cumpla con el requisito de que lo que se le está haciendo es solamente para mejorar la condición cosmética, porque hay veces que nos ponemos a esclerosar grandes dilataciones venosas y podemos inducirle al paciente un daño si hay una insuficiencia de ese sistema que comunica el superficial con el profundo y podemos causarle una trombosis venosa profunda hasta complicaciones ya muy, muy graves descritas en los libros de un fenómeno hasta embólico por embolia de la misma espuma que se utiliza a veces para la esclerosis. De modo que hay que ser muy cautos en la selección de los pacientes y ofrecérselo a los pacientes que verdaderamente cumplen el criterio y tener mucha experiencia en el manejo de los agentes esclerosantes porque hay muchos.
hay que saber cuál le corresponde a cada uno de los pacientes. Así es, y bueno, también sabemos que existen técnicas que son ecoguiadas, en donde pues podemos ubicar nosotros el punto en donde está fluyendo el flujo, o sea, punto de entrada, y a dónde está drenando el punto de salida, que eso es indispensable para hacer una buena escleroterapia con muy buenos resultados. Pero sí, como usted lo menciona, está indicado en todas las etapas, no todos lo hacen en las etapas más avanzadas, y siempre mientras más compleja es la enfermedad venosa, requiere que sea ecoguiada, que ubiquemos muy bien esos sitios. Bueno, tenemos una pregunta de la doctora Tabata Ibarra que dice, ¿por qué mencionó usted que la estatura tiene que ver con el problema de las varices, doctor? No es una regla, sí se ha encontrado como un factor de riesgo y esto está dado básicamente por la columna de sangre. Cuanto más larga es la columna de sangre, también mayor es la dificultad para que retorne esta. Y no es una condicionante, porque hay gente que es muy alta, pero es muy atleta y no tiene ningún problema. Hay gente que se asocia la estatura con el sobrepeso, entonces nada más por la distancia que tiene que recorrer la sangre en la extremidad. Ok. Otra pregunta que dice que ¿en qué etapa está indicado el tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo ya una varice es quirúrgica o cuándo podemos tratarla únicamente con escleroterapia? Actualmente, pues como todos sabemos, la medicina es basada en evidencia y la evidencia que nos va a permitir tomar la decisión de si un paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico o no es la utilización de estudios como el Doppler. El ultrasonido Doppler es el que nos va a permitir explorar toda la circulación venosa y decirnos en qué territorio hay qué grado de afección, de tal forma que podemos ser muy selectivos. Hay tratamientos muy sencillos que les llamamos a veces flebectomías, en el cual solamente se reseca el segmento que vemos que está dañado si el resto de la vena está suficiente. Algo que siempre platicamos con los pacientes es que no quitamos venas sanas, porque las venas sanas les van a ser útiles. Lo que hacemos es corregir o retirar los segmentos que están afectados. Puede ser que haya una pequeña dilatación en la pierna si el paciente no está sintomático, si el paciente utiliza sus aparatos de compresión, la media, el calcetín, si hace actividad física, si es deportista, se puede dar un tratamiento de vigilancia, de seguimiento con algunos flebotónicos, analgésicos, para ver si siempre y cuando tenga síntomas. Si el paciente está asintomático y es una pequeña dilatación, como que no cumple criterios para llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Lo interesante de esto es a todos aquellos pacientes que tienen carga genética, que tienen dilataciones venosas ya un poco más severas. Hay una clasificación de la cual seguramente ya hablará más adelante alguno de los especialistas, es donde se establece claramente qué paciente va a tratamiento quirúrgico y qué paciente no debe de ir. Y ya en la selección del tratamiento quirúrgico, pues está también un poco dado por las preferencias del cirujano, conciliado con el paciente. Puede ir desde técnicas abiertas, técnicas endoablativas, técnicas mixtas, en fin. Ok. Hay muchas. Bueno, todavía tenemos unos minutos para preguntas. Dice, después de cerrada la úlcera, ¿qué recomienda para evitar que se vuelva a abrir o que la piel no se haga como escamas y se mantenga hidratada y no vuelva la úlcera? ¿Cómo tratar ese CEAP5, que nosotros lo conocemos con ese nombre? La mejor medida, ya cuando estamos hablando de un CEP5, es un paciente que tiene enfermedad crónica y este paciente, si se descuida un poco, si no camina, si está mucho tiempo sentado, si no se lubrica con cualquier crema, o sea, no hay una crema particular, no hay una crema especial, yo les digo vaselina, glicerina, aceite para bebé, Nivea, Teatrical, Pon, pH5, la que quieran, mientras la piel esté lubricada, va a soportar más la presión mientras el paciente se levante y camine, mientras utilice sus aparatos. Cuando hablo de aparatos me refiero a las medias o el calcetín o las bombas de compresión neumática intermitente, mientras el paciente cuide su pierna y evite el sedentarismo, evite el sobrepeso, evite lesiones del rascado, en fin, Sí. solamente de esa manera se va a evitar que vuelva a presentarse una úlcera. Úlcera. Así es. Y aquí nada más me permito agregar la situación del uso del soporte elástico que esté indicado de acuerdo al grado de enfermedad.
¿sí? No es lo mismo, no es la misma presión que va a utilizar una paciente que tiene ya una úlcera cerrada a una paciente que apenas tiene unas arañitas. Es distinta el grado de compresión, entonces es muy importante saber qué grado de compresión se va a indicar de acuerdo al grado de enfermedad. Tenemos otra pregunta. Dice, quisiera saber si el ejercicio es bueno realizarlo cuando ya existe la úlcera como tal o es mejor guardar reposo. El ejercicio va a ayudar definitivamente en todos los estadios. El hecho de que alguien haga ejercicio cuando ya tiene una úlcera, pues bueno, lo único que va a causarle es más molestias por la dinámica del ejercicio mismo. No está contraindicado y además no creo que sea una condicionante para quedarse en reposo. Digo, siempre y cuando esto no haya sido dado por un fenómeno embólico, tromboembólico agudo, perdón, una trombosis venosa profunda aguda. O sea, si es así, el paciente sí tiene que descansar un periodo de tiempo para evitar la extensión del trombo, recibir un tratamiento con flebotónicos o con anticoagulantes, pero cuando la úlcera está establecida y es muy crónica, el paciente puede desarrollar actividades sin ningún problema. Esto le puede ayudar más que perjudicarlo. Así Y es. aquí voy a hacer un paréntesis, mi estimada doctora. Ya usted lo dijo, la selección de las medias y también el tipo de cuidados, porque es muy común que llegue una paciente de 80 años con algo de insuficiencia arterial y algo de edema de los miembros inferiores y con mucho dolor. Y resulta ser que le están doliendo las venas, las piernas. ¿Por qué razón? No tanto por la enfermedad venosa, sino más bien por isquemia, porque el hijo le dijo, levanta las piernas y manténlas ahí 40 minutos. Entonces, esta paciente está teniendo más bien datos clínicos de isquemia en la extremidad, más que por congestión venosa. Entonces, los pacientes tienen que manejarse con mucho cuidado. No deben de usar un aparato de compresión, una media de compresión importantemente fuerte, ni tampoco deben de dormir con las piernas elevadas, porque es también una práctica muy, muy común eso. Entonces, no se vale ir al súper y comprarse las medias que encuentra en el aparador. Siempre hay que ir y preguntarle al especialista o a su médico de confianza, decirle, a ver, ¿qué tipo de compresión voy a necesitar? Porque me están molestando las piernas. Y yo les digo, pacientes que no tienen enfermedad, pero pueden hacerla, les recomiendo medias de compresión suave. Los pacientes que ya tienen la enfermedad y que ya están sintomáticos, les pido que utilicen medias de compresión mediana. Y aquellos pacientes que ya tuvieron la enfermedad y se les ha complicado, son aquellos que pueden requerir medias de compresión alta. Sí hay lugares inclusive donde diseñan las medias a tamaño, hechas a medida, porque pues desgraciadamente todas las medias que se distribuyen en nuestro país están pensados en americanos, no en mexicanos. Los mexicanos son más chaparritos, de piernas grandes, de modo que a veces hasta la talla tiene que ver. Y no confundir que la talla alta es compresión alta. Una cosa es la talla y otra es la compresión. Ok, bueno. Y bueno, tenemos ya nada más 2 minutos. Hay todavía muchas preguntas muy interesantes, pero bueno, el tiempo pues ya se nos agotó. Doctor, le agradezco muchísimo su participación, a la audiencia también, muy participativa, con muchísimas preguntas, que bueno, desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Agradecemos nuevamente al Laboratorio Alfa Sigma por el apoyo para la presentación de esta conferencia y pues los invitamos para dentro de 8 días a la sesión que va a ser el 11 de junio a las 8 horas con el tema complicaciones de las varices en miembros inferiores. El ponente, el doctor Ignacio Escoto. Agradecemos mucho su asistencia y su participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.